Amén, gloria a Dios, gracias. Dios te use. Amén, amén, buenas noches. Bueno, venimos hablando los martes, hace ya como 4 o 5 martes, de la persona del Señor Jesucristo. Yo quería recordarle a usted hoy que el nombre es Jesucristo. Jesús, nombre humano, Cristo, nombre divino. 100% Dios, 100% hombre. Y hemos venido hablando de unas posiciones que tal vez usted no conocía del Señor Jesucristo. Lo primero que estuvimos aprendiendo fue que Él es la imagen visible de Dios. Él es Dios. Y vimos que Él tiene la esencia. Y la esencia que Él tiene nos la ha dado a nosotros. Y la esencia es completa, exacta y perfecta. Pero que no nos podemos quedar allí. Esa esencia y el poder de su palabra transforma. Y el carácter de Cristo, el carácter de Dios, es formado en nosotros. Y ya sabemos que no estamos hablando de temperamentos, que hay 4 temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Y por estos días que dice mi hermana Lluvia han estado tan difíciles, esos temperamentos coléricos y sanguíneos han salido a flote. Entonces tenemos que orar mucho, porque esa palabra transformadora, ese dominio propio, ese amor debe notarse en nosotros. Y amor no es pasarlo todo vale, no. Cuando usted ama a un hijo, a una hija, usted la disciplina. Y no es precisamente porque usted sea malo, es porque lo ama. Amén. Es amor. Y aunque muchos digan, no, pero ¿cómo lo habla así? Porque pobrecito el niño, pobrecita. No, es amor. Y disciplinar y llamar la atención para que se corrija es amor. Cuando no amamos, no nos importa lo que hagan, pero cuando amamos, corregimos en amor. Bueno, vimos la imagen visible de Dios. Después vimos que Jesús es preeminente, el protos, el primero en todo, el primogénito de la creación, el que tiene el primer lugar, el que tiene el poder. Y esa autoridad que Él tiene ha sido delegada en nosotros. Y bien que le estamos estudiando los jueves cuando el pastor está enseñando el libro de los comienzos, Génesis, todo lo que teníamos en Edén, la autoridad que tenía Adán, cómo tenía que administrar el Edén, cómo tenía que ponerle nombre a los animales, a los árboles. Ya estamos estudiando la antropología. Entonces Jesús es el primero, es el líder, el que ocupa el mayor rango. Amén. Es la imagen de Dios, pero también estuvimos viendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y estuvimos comparando cómo en Isaías 750 años, en Isaías 7:14, se anunciaba cómo iba a nacer Jesús de una mujer virgen que no había conocido hombre, varón,
cómo iban a ser, cómo iba a crecer en gracia y en estatura para con Dios y los hombres, y cómo se le iba a llamar y a reconocer admirable, Dios bueno, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Y estuvimos entendiendo que Él se hizo semejante a nosotros y que no hay nadie mejor que Él para que nos pueda entender por qué estamos pasando, por qué pasamos por ese dolor, por qué lloramos, porque sentimos hambre, porque sentimos alegría. Él mejor que nadie, Dios con nosotros, Emmanuel, entiende lo que tú y yo estamos pasando. Pero estuvimos estudiando hace 8 días que Él es la cabeza del cuerpo. Ya hablábamos cómo están las familias constituidas y en las casas donde hay papá y mamá, la cabeza, el sacerdote y el cuerpo, sus hijos y su esposa. Y nos preguntábamos cómo está esa autoridad espiritual aquí en la iglesia, pero allá en la casa. ¿Cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos? Si somos testimonio, porque Él lo ha sido. Y veíamos que había una unidad espiritual entre la cabeza y el cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Veíamos citas que el que puso la cabeza no es la hermana Elizabeth que está leyendo, y vimos citas en varios sitios, en varios lugares, en varios libros, donde dice que Él lo puso. ¿Quién es Él? El Padre Celestial lo puso por cabeza. Hoy vamos a ir a Isaías 53:6 y vamos a hacer el mismo ejercicio, pastor. Tú lo puedes buscar en 2 versiones diferentes. Isaías 53:6. Vamos a ver Jesús, el sustituto. Isaías, y quiero que cuando ya esté allí se ponga sobre sus pies. Isaías 53. Yo sé que usted ha escuchado mucho este versículo. ¿Cuántos años antes escribió Isaías? 750. ¿Y qué dice aquí? Vamos a ponernos en pie, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos. Ayúdenme a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, esto se escribió 750 años antes que naciera el Señor Jesucristo. Pero aquí ya estabas diciendo, estábamos perdidos, descarriados, como leíamos en Jueces, hacíamos lo que se nos daba la gana. Pero Señor, aquí tú colocaste sobre Él, cargaste sobre Él todo el pecado que era nuestro. Tú lo pusiste como un sustituto. Señor, en esta noche ayúdanos a entender tu palabra, pero no solo a entenderla, ayúdanos a guardarla, a memorizarla, pero no solo a memorizarla, sino a ponerla por obra. Señor, gracias por tu infinito amor, por haber enviado a Jesucristo. Señor, sobre Él fueron colocados nuestros pecados, nuestras culpas. Eran nuestras, pero tú lo colocaste y echaste todo eso sobre sus hombros, sobre su vida. Y Él pagó el precio de sangre, hasta la última gota. Y fue por amor. Señor, ayúdanos a entender. Como dice mi esposo, Señor, ayúdanos a dimensionar
lo que pasó allí. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta palabra. Pueden sentarse. Voy a pedirle al pastor que nos lea Isaías 53:6, ahí donde usted Amén. está en otra versión. TLA dice así. Escuchemos bien, por favor, con atención. Lo que dice TLA. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Hizo recaer. En Reina Valera del 60 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es el chivo expiatorio, el macho cabrío. ¿Por qué lo dice, hermana? Porque vamos a ir más atrás de Isaías, vamos a ir a Levítico. Como desde el Pentateuco, dentro de los primeros libros, está escrito lo que iba a pasar. Mire, si usted no cree, usted puede decir: pero Señor, estaba escrito en Levítico, pero luego en Isaías, pero luego en los evangelios. La palabra de Dios no se contradice. Pasan los años, los siglos, y simplemente se cumple. Cada promesa, cada profecía se cumple. Amén. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 16. Le voy a pedir el favor al pastor que lo esté leyendo. Levítico 16, esto sí en Reina Valera del 60. Levíticos 16, 5 al 22. Levítico capítulo 16, versículos 5 al 22. Quiero que leas el título que hay allí. Amén. El capítulo 16 le antecede un título que dice El día de la expiación. Y a partir del verso 5 de ese capítulo 16 en el libro de Levítico dice así la escritura. Dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones
y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Amén. En resumen, bueno, pregunta: ¿cuándo se escribió el libro de Levítico? ¿Y quién lo escribió? Moisés. 1400 años antes de Cristo. ¿Qué decía la ley levítica? Levítica era la de los sacerdotes, ¿verdad? Que había una manera de hacer expiación, pagar un precio por los pecados. Y había una manera de hacerlo: se traían 2 machos cabríos y el sacerdote tenía que echar suerte y decir: este va a ser sacrificado y el otro va a ser enviado para reconciliación. Pues eso fue lo que pasó, y es de lo que está hablando Isaías en el capítulo 53. Hubo un sustituto, y en él fueron echadas todas las culpas, todos los pecados, el tuyo y el mío. Y se pagó una sola vez y para siempre. Ya no tenemos que estar escogiendo becerritos ni palomos, no tenemos que estar matando animales, porque el Señor Jesucristo recibió todos esos pecados, todas esas culpas, para subir a la cruz, para ser crucificado, para ser muerto y sepultado por ti y por mí. Fue el sustituto. ¿Qué quiere decir sustituto? Yo estuve buscando, y sustituto dice, es una persona que reemplaza. Muy bien, mi hermana. Reemplaza, suple o toma el lugar de otros. Carga lo que tenga que cargar de otros. Eso hace el sustituto. Reemplaza, suple, toma el lugar de otro. Pero también escuchamos la palabra expiación, que es pagar, reparar. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es una persona a la que se le culpa injustamente, dice el diccionario. El chivo expiatorio es una persona a la que se culpa injustamente de los errores, de los problemas, de los delitos de otros, para evadir la responsabilidad. Esa persona, esa figura del chivo expiatorio, permite desviar la atención y proteger al responsable. Es decir, nosotros éramos culpables de ese pecado. Yo quisiera que usted se acordara, cuando usted hizo su oración de fe, qué cosas hacía que no le agradaban a Dios.
Yo les he contado, yo fui criada entre paisas. Las mujeres les gustaba tomar, jugar cartas, cosas, la rumba allá en Medellín, que no les agradaba a Dios. Desviados en la universidad. Gracias a Dios nunca me dio por probar la droga, pero no estaba bien. Y todo eso que yo hacía, el Señor lo recibió. Y yo no sé qué cosas más tú tengas ahí en tus cuentas, pero si tú no sabes de dónde te sacó Él, no le amas de verdad. Y Él recibió, es esa persona que reemplaza, que suple, que toma el lugar que te correspondía a ti y a mí. En Él se echó la culpa injustamente. Sobre Él se cargaron los errores, los problemas, los delitos de otros, de cualquiera de nosotros. Y Él fue ese chivo expiatorio del que hablaba acá, el que le tocaba ser sacrificado. Y Él no dijo no. Él se dejó cargar, se dejó poner la espina, las espinas, la corona de espinas, se dejó latigar, se dejó escupir. Ay, que en este momento hay problemas. ¿Quién padeció? El Señor Jesucristo. Amén. Esto que está pasando no se asemeja en nada a todo lo que pasó Él. Y fue colgado en un madero. Le abrieron sus manos, sus pies. Le atravesaron el costado y derramó hasta la última gota. Si alguien puede saber de padecimientos, la persona del Señor Jesucristo. A veces nos hacemos los mártires, pero reflexionemos. Él fue el chivo expiatorio por ti y por mí. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes en esa época? Ponían las manos sobre ese chivo, sobre el que caía la suerte que iba a ser sacrificado. Y colocaban, transferían simbólicamente esos pecados, esas cargas, esas culpabilidades a ese chivo para luego ser degollado y derramar la sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aún desde el Edén, si vamos más atrás, hubo derramamiento de sangre cuando ellos se sintieron desnudos. ¿Qué pasó? Se tuvieron que cubrir. ¿Con qué? Con pieles de animales. Allá ya hubo un derramamiento de sangre, siempre ha existido, pero ese chivo expiatorio ocupó el lugar tuyo y mío. Por eso cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, y tú reconoces que su sangre te limpió de todo pecado y lo confiesas públicamente y le pides que te perdone, que te selle con su Santo Espíritu y que escriba el nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Pasó todo esto que está acá escrito. El sustituto, el chivo expiatorio. ¿De dónde proviene la palabra expiación? De escoger ese macho cabrío que está cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Vamos a ir nuevamente, o usted que está ahí en Isaías 53, mi hermano Luis me lo lee, 53, 11 y 12, y el pastor nos lo lee en otra versión. Mi hermana, ¿cómo te llamas? Emma. Acá tenemos por costumbre, Emma, leer siempre en Reina Valera del 60, pero para que haya mayor comprensión, leemos esa misma porción en otras dos versiones. Acostumbramos a hacer eso. 53, 11 y 12. Dice la palabra del Señor:
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá después, por cuanto derramó su vida Amén. hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Escuchémoslo en otra versión. TLA, traducción lenguaje actual, dice así: después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Y en una traducción viviente dice así: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Amén. Si usted va al versículo 10 ahí, en Isaías 53:10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Chivo expiatorio, sustituto, pagó el precio de la expiación, pagar, reemplazar a otro y recoger sobre sus hombros el pecado y la culpa. Vamos a leer una cita en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5. Este ya lo habíamos leído. Segunda de Corintios 5:21. Por favor, me regalan un amén cuando estén allí. Amén. Esperemos que está llegando la hermana Judith. Misericordia. 5:21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros. Quiero que usted ponga su nombre ahí, por Elizabeth, por Judith, por Luis, por María Esther, por Santiago. Lo hizo pecado. Ahí está usted y estoy yo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, míreme acá. Antes el Señor no podía ni siquiera el Padre Celestial vernos, porque Él rechaza el pecado. Jesucristo nos sustituyó. Fue el chivo expiatorio. Sobre Él fueron echadas las cargas, la culpabilidad, los pecados, los errores que hemos cometido, y se pagó el precio. Y ahora el Señor, el Padre Celestial, nos puede mirar, porque nos mira con esas gafas especiales
de lo que hace el Señor Jesucristo y Él ya no nos ve igual, ya no nos ve sucios, ya no nos ve manchados, ya dice mi hijo, mi hija está allí. ¿Valoramos lo que Él hizo o pisoteamos su sangre preciosa? Porque hay gente que no valora y pisotea la sangre del Señor Jesucristo. Miremos qué dice 2 Corintios 5:21 y oramos por esta palabra. Al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Padre Celestial ya no nos ve igual. Ya se pagó el precio allí en la cruz hasta la última gota. Amén. TLA dice así. Pongámonos en pie, por favor. TLA dice: Cristo nunca pecó. Lo vuelvo a repetir. Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Amén. Soberano Señor, al leer tu escritura, Padre, al escuchar tu palabra, Señor, cuando tu Santo Espíritu nos explica, Señor, tu propósito, entendemos de mejor manera. Cuando tu misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Tú, Señor de los cielos, haces justicia porque eres un Dios absolutamente justo. Tú no le tapas nada a nadie, eres transparente, Señor. Y para poder justificar y salvar al hombre necesitabas hacer justicia. Y tu palabra se debe cumplir. Por eso Jesús fue a la cruz. Tomó nuestro lugar. Hombre perfecto. Tal cual el cordero se apartaba, un animalito inocente y perfecto. El hombre inocente y perfecto era aquel hijo de María, fruto del poder del Espíritu Santo sobre él. La simiente de la mujer, profetizado desde Génesis 3:15. Sobre él cayó la ira del Dios Santo ofendido por el pecado del hombre. Sobre él cayó la ira del Dios Santo ofendido por los pecados nuestros. Sobre él cayó la ira de Dios ofendido por los pecados personales de cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue señalado y sobre él se ejecutó la justicia de Dios para que hoy en gracia y en amor seamos parte de su casa. Padre, no lo entendemos, hermano. No es posible. Pero tu amor es inmensurable. ¿Qué más podemos decir si no es gracias? Gracias, oh Dios de los cielos, porque nos estás confirmando tu propósito santo de habernos apartado de antes de la fundación del mundo en el amado, en Jesucristo. Pero era necesaria la obra de la cruz. Era necesario el Getsemaní. Era necesaria la obra de la cruz.
Era necesaria la tumba para que hoy, Señor de los cielos, se honre una cruz de la cual fue descendido, se honre una tumba de la cual Él salió para honrar un trono que lo ocupa por la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia y por tu amor, porque en este momento podemos levantar los ojos al cielo, al trono de la gracia, Padre Santo, manteniendo los ojos puestos en Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Por tu gracia, por tu amor, nos amaste desde antes de la fundación del mundo. No has dejado de amarnos y contigo ya estamos en lugares celestiales, porque eso dice tu palabra. Pero era necesario que un día Jesús estuviese en la cruz, por amor a tu nombre, para alabanza y gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.